Hola, precioses i preciosos. Benvinguts amb el cor obert, al programa on us convidem a descobrir el món del creixement personal i l'espiritualitat. Soc la Isabel Moros García i avui parlarem amb la Ivonne Delgado Orea sobre xamanisme i més. Hola, Ivonne. Gracias por venir amb el cor obert. Hola Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias y muchas gracias a todos los que están escuchando. Tienes un recorrido de más de 25 años dando cursos de crecimiento personal y espiritual, basados en la filosofía chamánica y otras técnicas, entre ellas la astrología. Además, has realizado seminarios, conferencias y también terapias de geometría sagrada en España, Suiza, Austria, Alemania, Italia, Chile y México. No está nada mal, ¿eh? Exactamente, he viajado muchísimo, afortunadamente, me encanta viajar y sí, mi vida ha estado dirigida a lo que son los cursos de crecimiento personal y espiritual. ¿Cómo fue tu niñez? Pues tuve una niñez muy bonita, la verdad. Fue muy bonita porque, bueno, o sea, como todos, a veces pues con sus cositas difíciles, pero en general ha sido hermosa. Soy la séptima hija de un matrimonio y como ya sabes, con los pequeños siempre son los que tienen que hacer lo que los demás dicen, ¿no? Esa es la parte que no me gustaba, ¿no? Que todos mis hermanos me mandaban y me decían que tenía que hacer y éramos como los patitos que íbamos a todas partes, ¿no? Y fue muy, muy bonita. O sea, mis hermanos han sido, y mi mamá ha sido una gran influencia en mi vida. ¿Cuándo empezaste a sentir la llamada espiritual? Mira, desde los 8 años. O sea, en la niñez también, ¿no? Sí. O sea, fue algo que me sucedió desde niña. O sea, siempre fui muy sensible, muy sensitiva. Y de hecho, cuando yo era niña, yo decía, ¿qué estoy haciendo en este mundo? Como que no entendía qué sucedía y no entendía el mundo, ¿no? Se me hacía un poco duro y un poco difícil, a pesar de que caí en una cuna de amabilidad, de amor, de alegría. Pero cuando yo veía el mundo por fuera, se me hacía como muy difícil. Entonces, al principio, esa parte interna, no la que es hacia afuera, no la social, sino la que es interna, era la que se preguntaba como diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo me acuerdo que mis hermanos, el mayor principalmente, que es una de mis grandes influencias, Jaime Delgado, exactamente, y él era karateca, pero al mismo tiempo era súper espiritual. Entonces, es como que al separarse mis padres, cuando yo tenía 8 años, pues él fue como mi influencia paterna, de alguna forma. Pero a él le encantaba todo lo que era ir a la montaña, acampar, decía, vamos a abrir puertas dimensionales. Entonces, cogíamos nuestras mochilas, todo un grupo como de 12, 15 personas, nos íbamos a una montaña que se llama el Teposteco y nos íbamos a acampar y yo decía, no, yo voy a abrir puertas dimensionales. Y hacíamos puros ejercicios así de psicometría, telepatía, todo lo que fuera... cogíamos un anillo extrasensorial, cogíamos un anillo y tratábamos de sentir la energía del anillo de la persona y ver. Entonces, para mí todo eso era un juego. O sea, yo lo veía como un juego y me encantaba. Entonces, me acuerdo que mi mamá me decía, Ivonne, vámonos a Acapulco a pasar las vacaciones con tu tía y con tu hermana y tus hermanos que se vayan a la montaña. Y yo decía, no, yo no quiero ir a Acapulco ni con mis primos, ni con mi hermana, ni contigo, ¿no? Yo me quiero ir con mis hermanos a la montaña a hacer todo esto que para mí me encantaba. O sea, desde los 8 años. Wow. Aventurera a tope. Sí. Entonces, ¿así llegó el chamanismo a tu vida? ¿Cómo llegó? No, mira, toda mi vida, o sea, te digo, de los 8 años en adelante, con mi familia, porque mi familia, o sea, es curioso porque es muy raro encontrar en una familia, generalmente existe una persona que es la rarita, ¿no? Que es la espiritual y a la que nadie le entiende y que lo que hace es extraño, ¿no? Y en mi familia no.
O sea, mi mamá es una mujer medicina, o sea, es una sanadora impresionante, o sea, te hace sanación a distancia y se los juro que yo siento la energía cuando mi mamá me hace sanación a mí, o sea, es impresionante. Y cosa que ella no lo hacía, ¿eh? Cuando yo era niña no hacía todavía eso. Eso fue algo que ella encontró con el tiempo, o sea, ya en la edad adulta, de hecho. Ella tenía unos 55 años cuando encontró el camino de la sanación en su vida y fue cuando empezó a sanar. Antes era madre, se dedicó a ser mamá. Que no es poco. Que no es poco y de 7, ¿no? Y tanto. Madre mía, eso es un colegio. Sí. Es todo un colegio. Entonces, de ahí, bueno, o sea, fui creciendo y mis hermanos, como siempre estaban, mi hermano era karateca, el mayor, tenía una escuela de karate, entonces conocía a muchísima gente y además, pero él le encantaba irse con los indígenas y encontrar chamanes y encontrar gente que le enseñara. Y a uno de ellos, bueno, uno de ellos, el mayor, que se la pasaba meditando, se levantaba a las 5 de la mañana a meditar, o sea, a las 3 de la tarde y en la noche. Entonces, siempre como que su espiritualidad lo llevó a conocer personas muy interesantes en su vida y entre ellos a chamanes. Luego a él lo nombraron chamán en un momento de su vida, pero tengo otro hermano que él nació ya con dones, con los dones de evidencia. Entonces, ¿Este es Agustín? Este es Agustín, exacto. Agustín Delgado, entonces. Exacto. Se cambió el nombre a Agustín Orea. Sí. Agustín Orea. Agustín Orea. Y se siente cómodo más con el Orea. Y entonces, él sí nació con todos estos dones. Él estuvo estudiando con Carlos Castaneda, por si alguien conoce a Carlos Castaneda. Y de ahí él cogió el chamanismo tolteca. Entonces lo iniciaron, se la pasó con huicholes en las montañas, todo. Y yo no sabía que mi hermano era vidente hasta ya a mi edad adulta. Pero siempre estuvimos cuando crecíamos, hacíamos ceremonias, invitábamos a personas, a chamanes, y el chamanismo empezó así en mi vida, ¿no? O sea, por medio de mis hermanos, por medio de la familia, a ellos estuvieron como iniciados como chamanes, por otras culturas, por los maori, por los lakota, los indios lakota, por el nieto del indio Jerónimo. O sea, el indio Jerónimo era una persona muy, muy especial dentro de lo que son los lakota. Y bueno, o sea, ellos fueron nombrados chamanes desde estas culturas. Y bueno, yo fui creciendo y absorbiendo toda esa información, pues desde que tenía 15 años, 16, 17, ceremonias, Teotihuacán, ¿Qué es eso? Palenque, Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad azteca preciosa. O sea, en esos lugares. Sí, vale, cerca de la Ciudad de México. Vale. Sí, yo soy de la Ciudad de México, ahí nací. Y bueno, siempre íbamos en los solsticios, equinoccios. Las pirámides tienen un poder impresionante, ¿no? Cada vez que son los solsticios y los equinoccios, son puertas realmente dimensionales, son lugares muy especiales que se conectan con el universo y tienen todo un trabajo, tienen todo, o sea, no están hechos así nada más porque sí. Deben tener una memoria también estas piedras. Hay, sí, una supermemoria. Y realmente están hechas con una geometría y con unas matemáticas que crean algo, una resonancia en la Tierra y que son como puertas que conectan a nuestro planeta pues con otras estrellas. Entonces, bueno, todo esto lo fui aprendiendo con el tiempo hasta que a mis 33 años pues encontré mi sentido de la vida, podríamos decir. Bueno, ya es una edad que ocurren estas cosas, cuando una empieza a madurar un poco, ¿no?
¿Y qué ocurre ahí entonces? ¿No? Esos 33 años, ¿qué giro da tu vida ahí? Pues mira, yo siempre creo que fue cuando yo llegué a España. Fue cuando llegué aquí. La vida, porque es muy curioso, ¿no? A veces la vida hace movimientos que tú no entiendes, no comprendes, que quizá o sea, pueden ser muy duros y muy difíciles. En ese momento hay cosas que no entendemos y luego con el tiempo entiendes por qué suceden las cosas, ¿no? Y cómo sucedieron. Y bueno, yo tenía definitivamente un llamado a salir de mi país, que soy mexicana, ¿no? Tuve un llamado de salir de mi país y justo cuando yo llegué aquí, a los 2, 3 meses, me sucedió algo súper, súper mágico, que esa magia fue la que me dio el sentido de mi vida, ¿no? Es como que me cayó así como que una luz, ¿no? Se me prendió la luz ahí y entendí qué era lo que yo quería hacer en mi vida y desde entonces no he dejado de hacerlo. ¿Y cómo fue ese descubrimiento? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Mira, fíjate que fue a través de un curso que tomé con uno de mis hermanos, precisamente, con el chamán, con Agustín, con el que es vidente Y este curso se llama el encuentro con la muerte. Y fue un curso de 2, 3 días. Y en o sea, fue increíble, ¿no? Porque yo antes como que me costaba trabajo verle sentido a la vida, porque como les dije al principio, me costaba mucho trabajo poder entender este mundo. Y después de ese curso, estábamos encontrándonos estamos haciendo unos ejercicios, incluso que decía, muérete, ¿no? O sea, muérete. Y eran ejercicios físicos. Catárticos, imagino. Exacto, que llegabas y que ya no aguantabas y decías, sigue. Y vamos, y ya no puedes, y entonces te estás muriendo porque tu cuerpo ya no te da, tu cuerpo está dando todo, y ya estás como que te vas a desmayar del cansancio. Y en ese momento, como que justo en ese momento donde ya no aguantaba, pero estábamos todo el grupo, ¿no? Ya no aguantaba y de repente nos paró así como que de una y a todos nos fue tocando la columna vertebral con su mano, así una rayita en la columna vertebral. Y les voy a contar algo que es muy difícil de creer, van a decir, ay, bájale, ¿no? O sea, es muy difícil de creer y más para las personas que son escépticas, pero cuando estás moviendo mucha energía, de repente algo se abre y cuando él pasó su mano por detrás de mi espalda, de mi columna, abriendo como una raya hacia abajo, en ese momento es como que hubo una explosión detrás de mi columna vertebral y salieron unas alas gigantescas. O sea, me pasaban la cabeza y tocaban el suelo y sentía cómo se movían, pero sentía realmente el aleteo como una mariposa. Sentía el aleteo energético que llegaba hasta enfrente de mí y luego otra vez hasta atrás y enfrente de mí. Y estuve con esa sensación durante 3 días. 3 días sintiendo mis alas. Y yo digo sintiendo mis alas porque son mis alas. Desde entonces comprendí que tengo alas, ¿verdad? Si tú no haces algo para poder seguir reteniendo esa sensación energética y se te olvida, es como que dejas de sentirlo. Después en otras ocasiones de mi vida las volví a sentir y en otra vez las volví a sentir, pero fueron momentos donde yo trabajaba mucho con una energía muy fuerte. Después de esa experiencia, al poco tiempo, fui a otro curso donde yo vi a una persona, empecé a dar cursos de conciencia femenina, del despertar de la conciencia femenina, porque fui a un curso del despertar de la conciencia femenina. Y de repente cuando yo veía esa, yo puedo dar todo eso, yo puedo hacer todo eso, yo puedo hacer eso y mucho más. Y entonces sentí que estaba capacitada
para poder empezar un camino donde yo empezara a dar cursos. Y una persona, fíjate, uno lo sentí. Y luego llegó una chica que estaba junto a mí, que me conocía, y me decía, Ivonne, yo te veo a ti haciendo eso. Dice, es que te veo, pero mucho más, o sea, haciendo eso y más. Y yo dije, sí, ¿verdad? Y esa frase, y les voy a contar algo así como que muy bonito, y para ustedes que están escuchando, una frase puede cambiar tu vida. De alguien que ni siquiera conoces o no conoces mucho, porque esta chica me conocía por medio de que yo era la hermana del chamán, pero no, ella era la primera vez que ella y yo nos conocíamos, pero nada más de verme y eso, bueno, a lo mejor me trató como una semana, una cosa así. Lo que yo te puedo decir es que me conocía muy poco, pero al mismo tiempo es como si me conociera mucho. Pero la frase de una persona que conoces poco o que es la primera vez que conoces, te puede cambiar la vida. Bueno, hay desapego ahí, ¿no? Ella, desde la conexión que sintió contigo, te lo dijo sin ninguna intención, ¿no? Sí, no, desde no. un lugar de corazón. Sí, desde el corazón. Entonces, nunca sabes en qué lugar o dónde o quién puede decir una frase y esa frase te transforma. Y desde ahí yo empecé a dar cursos. Y ya, no lo solté, me gustó. No paraste, ¿eh? Sí, al principio tenía mucho miedo, Al principio muchísimo miedo. Bueno, comprensible, ¿no? Cuando haces esos saltos al vacío y te encuentras en lo desconocido, pues te viene ese miedo, ¿no? Sí, Luego sí. lo vas traspasando con la experiencia. Sí, y es curioso porque yo decía, no, yo quiero nada más dar un curso de 4 horas. Y de repente cuando di el curso de 4 horas, yo vivía en Andalucía y viajaba a Málaga, a un grupo que me formaron. Fueron mis primeros cursos de aquí en España. Y yo viajaba en autobús, iba a dar mi curso de 4 horas, ¿no? Desde Cádiz a Málaga. De repente, pues yo me quedaba como con un vacío, ¿no? Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Ellas quedaron felices, pero yo quedé con un vacío espantoso y no entendía, un vacío. Y entonces pensé que a lo mejor, y yo sabía que podía darles más y no se los di porque 4 horas no eran suficientes. Entonces empecé a subir los cursos a un día, ¿no? A 8 horas, 4 por la mañana, 4 por la tarde. Y acababa nuevamente con un vacío espantoso. Y entonces subí el curso a 2 días. Y luego a 3 días. Hasta que con el tiempo fue como que ese vacío que yo sentía que siempre podía dar más, como que ya se fue calmando, tranquilizando, ¿no? Y decía, pues es lo que, o sea, no puedes dar más en tantas horas, o sea, eso es lo que hay. Ivonne, dentro de estos cursos, ¿no? Tú has ido transmitiendo tus valores, digamos, ¿no? Una de las cosas que comentas es la importancia de que las personas descubran su misión de vida. Exacto. Vale. ¿Qué significa eso? Mira, yo creo que tu misión o tu propósito de vida, uno, antes de que yo conociera cuando yo no conocía todavía tan de cerca la astrología, era un sentimiento y algo que es algo que tú sabes que tú tienes que hacer. Es algo que de repente algo dentro de ti sientes un llamado. Es como, yo lo sentí a los 33 años. Mi mamá lo sintió a los 55, por ejemplo. Muchas mujeres lo sienten ya en la edad adulta. A mí me impresionó, o sea, me gustó mucho también cuando Louise Hay escribió su primer libro. Y fue, si no me equivoco, a los 50 o a los 55 años, o 52 o 55 años. Tú puedes sanar tu vida. Exacto, tú puedes sanar tu vida. Y dice ella que ella nunca había hecho nada, pero de repente empezó a sentir que tenía que escribir ese libro. Entonces, nunca sabes cuándo va a ser tu momento. O sea, con esto quiero decirles que nunca, o sea, no importa la edad que tengas, nunca pierdas la esperanza de que encuentres tu propósito en la vida y que esto es algo que en algún momento se te activa el llamado.
con algo, ya sea con una frase, ya sea con una experiencia de vida, ya sea porque fuiste a un curso y ese curso te despertó algo, ya sea porque te separaste. O sea, puede ser por muchas, muchas cosas, porque tuviste un hijo o tu hijo te está enseñando algo y encontraste en tu hijo y la experiencia como madre o como padre tu propósito. O sea, los mismos acontecimientos en la vida son los que te despiertan a veces. Son los que te activan, ¿sí? Te activan ese punto de decir, siento que tengo que hacer esto. Muchas veces es la muerte, ¿no? O sea, ¿cuántas personas, mujeres u hombres, se les muere un hijo, se les muere un pariente o algo? Y ahí es cuando sienten que tienen que decir o hablar algo al mundo o a las personas. O sea, no tiene que ser a todo el mundo. O sea, puede ser o a personas que entran en luto, o personas que a alguien se le está muriendo. A mí me gusta mucho hablar de la muerte porque creo que la muerte está en cada momento de nuestra vida. La muerte está en cada día. O sea, cada vez que tú te vas a dormir, es como que termina un día. Entonces muere un día para que renazca otro día. O sea, cuando tú te vas a dormir por las noches, es como que te agradeces tu vida, agradeces lo que hiciste, lo que viniste a hacer, y es como que te vas y regresas nuevamente a decir cuando despiertas, hoy es un nuevo día, hoy comienza mi vida, lo bueno es que hoy es un día para crear algo nuevo. Entonces, la muerte está en todo, en las estaciones, en los árboles, en todo, ¿no? O sea, las hojas caen, renacen otras hojas. Esto es chamanismo, ¿no? Todo esto que les estoy hablando es chamanismo, es filosofía chamánica. Ya hemos entrado ahí, ¿eh? Ya, sí, sin querer entramos, pero es que el chamanismo, mucha gente, desafortunadamente, por ignorancia, por falta de conocimiento, no entienden lo que es el chamanismo y a la gente les da miedo porque, o sea, creen que es magia, creen que es algo malo, o creen que es brujería o cosas así. Y no, o sea, eso no es el chamanismo. El chamanismo es una filosofía de vida. Entonces, todo lo que yo he estado hablando ahora, o sea, está integrado en mí. O sea, es algo que sin querer ya te lo estoy hablando y te lo estoy contando porque es una filosofía de vida, es una forma de vivir, es una forma de amar la vida, es una forma de entender la vida, de caminar por ella, ¿no? De tratar a las personas a través de esta filosofía de vida. Qué inspiradora, Ivonne. Se me ponen los pelos de punta. Gracias. Me van viniendo olas. Gracias. Una de las cosas que yo tengo entendido que tú le das mucho valor es a la disciplina. Sí. Cuéntanos. Mira, yo no lo sabía, yo le di valor cuando ya era adulta, pero crecí con la disciplina porque como te dije, mi hermano era karateca y pues fue cinta negra, entonces yo vengo de una familia que no tenía muchísimo dinero y a mí no me podían, o sea, yo quería siempre tocar piano, ¿no? O hacer ballet o cosa por el estilo, pero pues con tantos hijos mi mamá no tenía para pagar las clases de uno, de otro y de otro y de otro, ¿verdad? Y los caprichos de cada uno. Así que cuando mi hermano empezó a los 17 años el karate, todos fuimos al karate. Cuando mi hermano empezó a abrir su escuela, más bien, cuando él ya era negra y abrió su escuela, entonces todos al karate. Tomé, o sea, durante muchos años, yo empecé el karate a los 8 años. Y estuve hasta los 21 años que me fui de casa. Y luego cuando regresé otra vez a casa, que regresé 5 años, muchos años después, otra vez me volví a meter al karate, pero porque ya para mí era el deporte, ¿no? O sea, era hacer deporte, hacer ejercicio. Y entonces, pues, nunca nos costó nada hacer karate, ¿no? Entonces, era mi disciplina. Y mis hermanos eran como unos samuráis. O sea, yo creo que en sus vidas pasadas mis hermanos eran samuráis. Y tenían una disciplina impresionante, una filosofía de vida hermosa, porque como les estoy contando, mi familia siempre ha sido muy espiritual. Entonces, una filosofía muy hermosa dentro de lo que es el karate. O sea, es de las pocas escuelas que
porque era muy reconocida en México. Ujú. Bueno, es reconocida en México. Ujú. Y bueno, pues ahí aprendí lo que era la disciplina, ¿no? O sea, que llegar temprano, cosa que a veces en otras cosas no lo hago, ¿verdad? Pero, pero lo que es trabajo y lo que es así todo, o sea, estoy con mi disciplina siempre. Cuando se trata de meditar, cuando se trata, por ejemplo, ahorita tengo un grupo de respiraciones, que doy clases de respiraciones y nos levantamos a las 5:30 de la mañana para estar a las 6 de la mañana respirando. Uh-huh. Porque yo aprendí eso, o sea, a mí me levantaban a las 4:30 de la mañana para estar de 5 a 7 meditando. Y también me levantaban a las 5 de la mañana cuando no hacíamos la meditación, entonces nos íbamos a correr al bosque del Pedregal, era un bosque que había una montaña y nos íbamos a correr. Y te voy a decir una de las frases, vamos a hablar de muchas frases, pero una de esas frases que te puedo decir que me encantan es: estábamos en la cima de la montaña, llegábamos corriendo y entonces era de noche todavía y veías desde la montaña toda la ciudad con las luces, una tranquilidad hermosa. Y me acuerdo que mi hermano decía: mientras todos duermen, nosotros ya conquistamos la montaña. Y eso es así como que era inspirador, ¿no? O sea, decía, wow, sí, mientras todos duermen nosotros ya aquí hemos conquistado, ¿no? Estábamos llenos de energía, o sea, en mi vida era la vida del guerrero, de la guerrera, entonces siempre me he sentido como con espíritu, ¿no? En el karate manejábamos chacos, ¿no? Como parte de exhibición de armas. Y entonces estábamos manejando los chacos y de repente ya estaba agotada, mi brazo ya no podía, pero estábamos practicando. Y nuevamente, de ahí viene las enseñanzas del otro hermano también, ¿no? Porque vivió eso con el hermano mayor, o sea, el chamán que es más joven que Jaime, o sea, de Agustín, que es más joven que Jaime, pues ahí aprendemos esa parte que se llama espíritu, ¿no? Porque estábamos, y Jaime nos gritaba, ¡espíritu! Y éramos como 100 personas ahí haciendo la clase de chacos, y de repente ya no aguantamos, y con uno que paraba, o sea, si él veía que uno bajaba el brazo, todos volvíamos a empezar. Y entonces él contaba 1, 2, 3, 4. Y todos así como que, ay, ya nos moríamos. Y otra vez, empezamos otra vez porque bajó la mano tal persona. Y entonces te sientes culpable, ¿no? De que todo el mundo teníamos que... Entonces había mucha disciplina, sí. O sea, ¿Y qué te dio? ¿Qué te dio eso? Espíritu. O sea, entonces venía esa frase donde él gritaba, ¡espíritu! Entonces... saca tu espíritu, saca tu fuerza, saca tu voluntad, saca al guerrero y a la guerrera que está dentro de ti, o sea, no te des por vencida o por vencido. O sea, conéctate con tu pura fuerza. Conéctate con tu poder, conéctate con tu fuerza, conéctate con tu voluntad, conéctate con la guerrera que está ahí adentro, ¿no? O sea, no te des por vencido y es como que el cuerpo llega. Por ejemplo, que también doy clases de baile, de danza bioenergética, y entonces cuando estoy dando una clase de danza bioenergética estamos, por ejemplo, con tambores, ¿no? Y que ya están así cansadísimas y yo estoy, vamos, ¿no? Y porque además cuando estás baila con tambores, es como que te viene un subidón, ¿no? Y lo que te da esta danza, que muchas veces las mujeres o las personas que están en la danza bioenergética están cansadas y entonces empieza el cuerpo a pensar, ya me cansé, y entonces yo ahí es cuando entro y digo, o sea, no estás cansada, o sea, sal de tus pensamientos, o sea, siente el cuerpo, la danza es para que sientas el cuerpo puede aguantar hasta 3 días. 4 días danzando, o sea, hay algo que se llama la danza del sol, que es una danza india, donde están sin comer y sin beber agua, y están 3 días danzando hasta que encuentran su visión. Se desmayan y encuentran la visión. Entonces, sin plantas de poder ni nada de eso. O sea, simplemente la danza. Y el cuerpo aguanta muchísimo. Entonces, ¿dónde está el cansancio? El cansancio solamente está en la mente. O
sea, tu cuerpo aguanta y aguanta muchísimo. Entonces, cuando mi hermano decía, espérate, ¿no? Entonces, saca tu voluntad, o sea, tú puedes. Sí, y no solo aguanta, ¿no? Yo desde el Kundalini Yoga he vivido experiencias parecidas y el poquito recorrido chamánico que también hice cuando nos conocimos. Y es que trasciendes ese lugar donde no puedes, ¿no? O sea, llega a un lugar que de repente sí que puedes, donde parecía que no. Exacto. Y además el cuerpo, o sea, lo que acabas de decir es perfecto, porque no es que, como tú dices, no es que aguante, o sea, es que de repente tú cambias el chip y el cuerpo también cambia el chip. Y de repente Y te liberas, sí, y el cuerpo no está cansado. Y cuando terminas la danza, tu cuerpo no está cansado. Y sin embargo, estás llena de energía. Y el cansancio solamente estaba en la mente. Pura vida. Sí. Sí. Estupendo. Recuerdo haber descubierto contigo el Qigong también, otra disciplina que has practicado. Sí. Pues sí, el Qigong lo hemos aprendido de un monje que era del templo de Shaolin, y en ese entonces estaba prohibidísimo para estos monjes enseñar este Qigong que se llama el Qigong de la estaca. Y es un Qigong súper poderoso. O sea, a mí me encanta. Yo me acuerdo que hubo una temporada en que lo hacía mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche. Y que ustedes se preguntarán, para los que no saben qué es el Qigong. Son movimientos del cuerpo, hazte cuenta como si estuvieras haciendo yoga o tai chi, los que conocen tai chi, pero son movimientos muy, muy lentos, muy suaves, pero lentos y suaves, como si estuvieras flotando, ¿no? Vas poco a poco. Y entonces cuando tú vas levantando las manos o bajando las manos o moviendo el cuerpo, se está moviendo todo tu campo energético. Al moverse todo el campo energético, estás moviendo tu configuración energética y se está sanando. Al mismo tiempo te estás conectando con la energía del cielo, te estás conectando con la energía de la tierra, y con la respiración del propio Qigong estás conectada con la respiración, con el movimiento, y entonces se va moviendo también la energía de tus meridianos, de los meridianos energéticos del cuerpo. Y este Qigong empieza a crear algo, o sea, te empieza a dar energía, te conecta con la tierra muchísimo. Y bueno, yo entraba de verdad, o sea, cuando yo vivía en Cádiz, vivía justo en un apartamento en la playa. Entonces yo me bajaba a la playa y hacía mi Qigong por la mañana y mi Qigong en el atardecer. Era increíble, con unos atardeceres preciosos, rojos, naranjas, ya sabes. Y yo haciendo mi Qigong, conectándome con la tierra. Y habían días en que yo sentía que entraba en estados alterados de conciencia, haciendo esos movimientos lentos, suaves, y la respiración. O sea, es súper poderoso este Qigong. Me encanta. Sí, una maravilla. Vamos a entrar ahora en esta otra etapa donde en el 2013 fundaste Conciencias Cuánticas. Y ya estabas aquí viviendo, Sí. en realidad, en Vic. Sí. O sea que los oyentes te tienen cerca si quieren contactar contigo. Que, por cierto, ¿a través de qué dirección de correo o dónde te pueden encontrar las personas que quieran? Sí, les doy, si quieren, mi dirección de correo. ¿Los puedes decir? Claro, mi nombre se escribe I latina V O N N E, Ivone. gestiones@gmail.com. Vale, estupendo. Porque es que a veces me escriben Ivonne con Y, claro, o me le escriben con suena. B grande, sí, o con una N. Estupendo. Entonces. Muy bien. Y lo que estábamos hablando. Llega el momento y fundas Conciencias Cuánticas. Ajá. Y Conciencias Cuánticas es el nombre. Soñé que tenía que abrir Conciencias Cuánticas. Para mí mis sueños son muy importantes, les hago mucho caso a mis sueños, y entonces pues desde entonces, o sea, decidí abrir la escuela Conciencias Cuánticas, donde empecé a dar cursos online también.
Bueno, yo realmente empecé a dar los cursos online después del 2010, en el 2020 que vino el COVID. Ahí fue cuando empecé a dar cursos online y antes, bueno, pues eran presenciales. Ujú. Y Conciencias Cuánticas, pues es mi escuela, podríamos decir, mi escuela online. Bueno, y mi escuela también presencial. Ujú. De hecho, en agosto voy a dar un curso de 3 días en la montaña. Ujú. No, en julio, perdón, a finales de julio. Daré un curso en la montaña. ¿Dónde? En Armenteras. Vale, en Manresa. Ajá, cerca O de sea, alguien Manresa. se anima. Exacto, exacto. Y En este curso, ¿qué vas a ofrecer? en este curso, Sí. bueno, es un curso donde a mí me gusta mucho la respiración. Creo que les voy a enseñar diferentes tipos de respiración, porque la respiración es aprender a respirar es súper importante. ¿Qué hace la respiración? La respiración, te libera de bloqueos energéticos. O sea, es impresionante cómo se va limpiando y liberando. O sea, hay personas que en la primera semana de respiración, de hecho, en el primer ejercicio de respiraciones que hicimos, se le quitó un dolor de rodilla que llevaba 6 meses teniendo ese dolor, que iba a doctores y nadie le podía quitar el dolor. Hicimos un ejercicio de respiración, bueno, éramos un grupo, fue online incluso la clase, y después de esa clase, al otro día me dijo, Ivonne, desapareció, no los dijo a la semana, Ivonne, desapareció al primer día de las respiraciones mi dolor de rodillas. Otra persona me dijo, después de haber hecho esta semana de respiraciones, dejé de fumar. Yo no estoy diciendo que todo el que quiera, o sea, que todo el mundo va a dejar de fumar o que a todo el mundo se le van a quitar sus dolores, pero te estoy dando ejemplos de las cosas que puede, posibilidades, de las cosas que puede lograr el respirar adecuadamente o hacer algún tipo de ejercicios de respiración específicos que te sanan, o sea, te ayudan a liberar bloqueos energéticos. Eso es por un lado. Por otro lado, te cargan muchísimo de energía. O sea, la respiración es vida. Sin la respiración no vivimos, es lo que nos mantiene vivos, ¿no? O sea, entonces, porque a través de la respiración entra el prana, que es la energía vital, y la respiración, o sea, te libera el estrés, te quita la ansiedad, o sea, muchas veces tienes dolor del cuerpo y a través de la respiración se te quitan los dolores del cuerpo. Liberas bloqueos. Ajá, sí, o sea, entonces es mágica. Entonces, bueno, en el curso vamos a ver respiración, vamos a hacer meditaciones, vamos a hacer muchos ejercicios y dinámicas con el cuerpo, ¿no? Que son ejercicios chamánicos, o sea, son cosas muy bonitas. Un poco retadoras. Sí, un poco, sí, exacto. A la aventura, un poco. Exacto, dentro de la montaña, un poco retadoras, ¿no? O sea, uno de los ejercicios que me encantan, y no les voy a contar la sensación que tienen, y les voy a contar así nada más un poquito, es que les vendo los ojos y los pongo en el campo, ¿no? Y tienen que correr. Conozco, lo hice hace muchos años. Ajá. Impresionante. Parece mentira que se pueda hacer eso. Y entonces es para superar tus miedos. Es para superar y liberar los miedos, porque es como que vas al vacío, caminas hacia el vacío y dices, ¿qué es esto? ¿No? Entonces es como que una liberación y te das cuenta que algo mágico sucede cada vez que haces. Y así, o sea, vamos a ir haciendo diferentes tipos de ejercicios, danza bioenergética, de la que les acabo de hablar. O sea, que ayudas a derruir barreras. Exacto. ¿No? Esas barreras internas que nos ponemos tantas veces con la mente, precisamente, ¿no? Así es. Así es. Y Ivonne, además de esta experiencia de las alas que nos has compartido, ¿has tenido otras experiencias mágicas? ¿Nos cuentas alguna más? Sí, les voy a contar una. Para mí es muy importante decirles, ahorita está muy de moda que si las plantas de poder, que si la ayahuasca, que si todo esto. Yo dentro del chamanismo, lo que yo he aprendido pues, durante mi vida, es que no es necesario tomar plantas, ni drogarse, ni nada de esas cosas. O sea, uno cree, también cuando se habla de chamanismo, cree que hay que consumir
peyote, hongos, ayahuasca, ahora está muy de moda el bufo alvarius, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, nada de, o sea, desde mi conocimiento, o sea, uno puede llegar a tener esas experiencias mágicas a través de la respiración. Uh-huh. Y a veces ni siquiera las buscas. Por ejemplo, yo iba a hacer mi examen para cinta negra y entonces, pero como no podía ir al entrenamiento porque me iba a ir de viaje, a un viaje de poder en Machu Picchu, entonces me tenía que entrenar. Entonces dije, bueno, pues voy a subir el Machu Picchu, el Huayna Picchu, que es la montaña que está en Machu Picchu, y dije, la voy a subir corriendo para entrenarme y mi resistencia. Y cuando subí corriendo, de repente, pues lógicamente llegué agotada, cansada y estaba respirando y respirando y respirando, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando me paré en la punta más alta de esa montaña, de repente fue como se me abrió algo aquí en el esternón, o sea, sentí como una abertura en el esternón, salieron unos rayos de luz hacia el frente y yo sentí que se me abrieron, así tal cual, los ojos del alma. En ese momento, cuando se abrieron mis ojos del alma, pude sentir a Dios. Pude sentir, y ahí en esas montañas tan gigantescas, tan enormes, fue como, ¡wow! ¿No? O sea, ¿qué es esto? Y entonces sentí tanto amor, que es como si Dios me hablara en ese momento y me dijera, todo esto lo hice para ustedes. Los amo tanto que toda esta grandeza es para ustedes, estas montañas, pero hay que verlo con los ojos del alma. Es como cuando ves un atardecer, lo estás viendo con tus ojos físicos y también con el alma, pero aquí cuando se me abrieron de verdad los ojos del alma, o sea, fue algo que se abrió en el corazón, sentí los rayos de luz que salieron, o sea, fue una experiencia impresionante. Caray, cuánta belleza en tus palabras, Ivonne. Ay, muchas gracias. Es que es lo que he sentido, ¿no? Estoy muy agradecida con la vida porque a través de lo que he aprendido desde niña, pues me ha llevado a todas estas experiencias. Hablabas de empoderarse, ¿no? Uh-huh. Háblales a los oyentes de qué significa eso de empoderarse. Uh-huh. Mira, yo cuando era niña, pues al no entender el mundo, yo me sentía insegura. Y además yo me sentía poquita cosa, porque yo veía a mis hermanos, porque mis hermanos siempre han sido personas, y mis hermanas también han sido personas que han influenciado mucho a mucha gente. Entonces, al ser yo la más pequeña y como que ir aprendiendo de ellos, pues siempre fui la hermana de, la hija de, la hermana de Jaime, la hermana de Agustín, la hija de Eli, la hija de no sé quién, Entonces, es como si yo no tuviera una identidad. Uh-huh. Y me costó mucho trabajo superar eso. Y tenía como que yo decía, ¿y yo quién soy? Entonces yo me sentía como que vivía en un mundo de gigantes y que yo era pequeñita entre un mundo de gigantes. Entonces, mi autoestima estaba pues un poquito por debajo. O sea, como que no sabes quién eres. Con el tiempo fui aprendiendo. Entonces, me fui empoderando. Empecé a levantar mi autoestima a través de amarme a mí misma, a través de reconocerme a mí misma, a través de no compararme con los demás. Porque ¿qué me sucedía? Yo me estaba comparando con mi familia, yo me estaba comparando con ellos. Hasta que un día entendí y comprendí que Ivonne era Ivonne. Única. Irrepetible. Única. Y mis vivencias eran únicas y mis experiencias eran únicas. Y que yo como mujer soy única. Y entonces, porque además a mí me encantaba conectarme con la luna, ¿no? Que las mujeres somos muy cíclicas, muy lunares. Y entonces y empecé a trabajar con mi menstruación y empecé a trabajar con el poder de la matriz, porque dentro del chamanismo
el poder de la matriz. Todos tenemos una matriz, hombres y mujeres. Los hombres tienen su matriz energética, las mujeres tienen su matriz física y energética. Pero la matriz de la mujer es una puerta dimensional, ¿no? La matriz de la mujer es una puerta poderosísima que desafortunadamente las mujeres no tienen ni idea de lo que es su matriz, ni idea. Y ahí es donde entra mi trabajo. Empoderar a las mujeres que sepan quiénes son. Cosa que yo tuve que ir aprendiendo con el tiempo y por fin lo entendí y lo comprendí. Y para mí, o sea, qué inspirador. No sé si con eso respondí la pregunta de qué es empoderarse, ¿no? Sí, bueno, para mí está perfecto. Entonces, en la actualidad, ¿no? Hemos ido como traspasando etapas. Te estás dedicando a ayudar a las personas a través de la astrología. Sí, me encanta y amo la astrología. O sea, desde niña me encantaba la astrología, ¿no? Era algo que yo sentía que estaba dentro de mí. Y siempre como que busqué, y de hecho cuando yo tenía 20 años, yo me hice mi primera carta astral con un astrólogo maravilloso que creo que ya falleció, pero buenísimo este astrólogo. Ojalá yo hubiese estado en la astrología mucho más joven para poder aprender de él, ¿no? Pero bueno, como me fui de México, por eso tampoco no pude, ¿no? Llevo muchos años fuera y tampoco no pude. Y con la astrología pude, mira, fíjate, la astrología fue la primera vez que me dijeron que yo, o sea, que mi sol, o sea, o una de mi lugar era dar clases, dar cursos o enseñar, conectar a través de la conciencia. Ahí lo supe en la astrología. Ahí fue cuando de repente dije, wow, es que lo siento por dentro. Pero el astrólogo me ayudó a darle forma y a darle palabras a mis sentimientos internos, a lo que yo sentía por dentro. Autoafirmarte. Ajá. Y que además ni siquiera estaba segura, porque es algo que sientes pero no estás seguro o segura. Y cuando me lo dijo en base a mi carta astral, entonces entendí y comprendí. Y cuando llegó el momento, que fue a mis 33 años, dije, aquí está mi momento, es el momento. O sea, como que lo vi. Entonces, la carta astral o la astrología me encanta, la amo, porque es como que ahí encuentras cuál es tu propósito de vida. Te dice cuál es tu propósito de vida, te dice cuál es tu potencialidad. Todos tus potenciales, tus dones, tus cualidades, tus habilidades, tu herida del alma, tus retos, tus grandes retos en la vida. Porque todos tenemos retos, pero muchas veces no sabemos por qué nos pasa esto, por qué tenemos este patrón, por qué otra vez se repite la misma historia, pero a través de diferentes personas, a través de diferentes etapas de tu vida. O sea, cambia el tiempo, cambian las personas, cambia la condición, pero es como que las pruebas siguen siendo las mismas, los retos siguen siendo los mismos. Entonces la carta astral ahí te explica, ¿no? ¿Por qué son esos retos y cómo te ayuda a que tú los superes? Y también, o sea, es como una guía, como un mapa, ¿no? Porque yo siento que la astrología, algunos de ustedes quizá no creerán en las vidas pasadas o en la reencarnación, otros sí, otros no saben, lo dudan. Yo sí creo. Y desde mi cosmovisión personal, mi cosmovisión chamánica y mi cosmovisión astrológica, es nosotros, antes de nacer, escribimos un mapa de la evolución de nuestra alma. Y ese mapa está dentro de lo que es la carta astral. Qué precioso. Y lo cuentas con mucha gracia, Ivonne. Gracias. Entonces, sí. Entonces este mapa es como que es para que en algún momento de tu vida algún astrólogo o astróloga te recuerde cuáles son tus cualidades, tus habilidades, tus retos, cuál es tu propósito de vida, el propósito de tu alma, ¿no? Hacia dónde vamos, qué hay que sanar, o sea, todo esto. Estupendo.
¿Algún libro que recomiendes a los oyentes que les permita sumergirse en lo que nos has contado? ¿Cuál has elegido? Elegí uno que de hecho es de mi familia y se llama El encuentro, las 7 ventanas del chamanismo. Ajá. Uh-huh. Es de uno de mis hermanos, de Agustín Orea, y me encanta este libro porque habla sobre el encuentro con la muerte y te cuenta muchísimas cosas acerca de, pues, de la cosmovisión chamánica, de la filosofía chamánica. Es un súper libro, es un libro muy bonito. Estupendo, y veo que lo has traído y todo. Sí, sí. Nos has elegido este tema como representante de una música que tú utilizas para relajarte. Tiene como cierto ritmo, es como un viaje, ¿no? Me da como la sensación de que una vuela, ¿no? Mientras, como un viaje, ¿no? Pero lo he vivido así cuando lo escuché. Amo esta música porque la pongo cuando medito y también con mis grupos, porque me transporta. Para que los oyentes sepan, es un tema de Edmund Joliffe y se llama Believe in Me. Cuéntanos. Creo en mí. Sí. Y ese tema, como ustedes lo escuchan, voy a hablar bajito para que lo disfruten y me transporta. O sea, cuando yo estoy guiando una meditación, es como que mi alma se despierta y me inspira. Es una música que me inspira. Entonces me conecta con mi corazón, me conecta con Dios, me conecta con la divinidad, como ustedes quieran llamarlo. Yo le puedo llamar de diferentes formas, ¿no? Con el gran espíritu, con la gran conciencia, la gran madre de la creación, con Dios, como a ti te guste llamarle, a esta gran energía poderosa y creadora de todo. Y entonces me conecta y desde ahí me inspiro y voy guiando. O sea, cada meditación que hago es una canalización y nunca preparo una meditación, siempre las canalizo. Pero esta música me inspira mucho. Bellísima, me ha encantado el tema. Gracias. Y ahora, como última pregunta, un momento en tu vida que te recuerdes con el corazón abierto. Uno de tantos. Uno que elijas. Voy a compartir este. Yo creo que la historia que les conté hace ratito en Machu Picchu es una historia que fue realmente es como muy, no solamente fue una sensación, sino también sentí que todo el corazón se me abrió y esa experiencia es una experiencia que no se lleva en la mente y no me llevo en el corazón, la llevo en el alma. Bellísimo, se ha acabado el tema con esa frase. Ha quedado como que lo hubiésemos preparado. Es cierto, ¿verdad? Entonces, una última pregunta, Ivonne, sí. Que vamos acabando el tiempo. ¿Por qué venir a hacer un curso contigo? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué ofreces ahí? Te ofrezco magia dentro de ti. O sea, que tú encuentres empoderamiento. O sea, te empodero, te hago sentir tu poder, te hago sentir que vales. Transmisora de empoderamiento. Y creo que eso es súper importante. Las personas hoy en día necesitan empoderarse, ¿no? Y sentir ese valor. Y también siento que, no es te hago, sino es como yo me conecto con el corazón abierto y esa conexión de lo que explico, del conocimiento que
que me han transmitido y que he sentido y que he experimentado, porque el conocimiento es experiencia también, hay un conocimiento que te lo da la experiencia, y cuando lo transmito por medio de todo lo que son mis vivencias, es como a través también del curso y de lo que vas a experimentar, vas a poder experimentar una magia que seguramente pocas veces has encontrado en tu vida. Maravilloso, Ivonne. Estoy muy contenta que hayas venido a visitarnos a Radio Ona. Te agradezco muchísimo todo lo que has compartido, con esa simpatía, esa fluidez, esa belleza también en tu hablar. Gracias. Yo quiero decir también a los oyentes que hace poco te pedí ayuda, que me mirases astrológicamente, un asunto personal, y me sentí muy aliviada, me ayudó muchísimo a situarme y me aportó claridad. Esto que comentabas, ¿no? Que me ayudó a confirmar cosas que yo presentía, y a través de tu visión de la carta, pues me sentí muy ubicada y me dio la seguridad para tomar las decisiones adecuadas. Qué bonito. Así que quedo aquí como testimonio y mi agradecimiento profundo por tu ayuda. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo que me lo digas y gracias por tu testimonio. I res més per avui, us acomiadem amb aquesta música del programa que esperem també us transmeti calma. Si voleu veure l'entrevista i també les anteriors, podeu visitar el meu canal de YouTube que porta el meu nom, Isabel Moros Garcia, i us desitjo a totes i tots un cor ben obert. Oh